Hola, gracias por acompañarnos para este webinario del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Soy Liz Stanislavski y soy la directora de comunicaciones. Por favor, tómense un momento para darle clic al mouse en la interpretación y poder elegir el idioma de su preferencia, inglés, español o portugués, para asegurarnos de que puedan escuchar la sesión. Hoy, el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito, bueno, vamos a revisar en realidad cuál es la postura, en dónde se encuentra y qué ocurrirá en los próximos meses para ajustarnos a la estrategia en el Consejo Mundial y seguir las necesidades de la membresía. En todo el mundo, las cooperativas de ahorro y crédito están navegando en un ambiente cada vez más rápidamente en evolución, incertidumbre económica, desarrollos regulatorios, transformaciones digitales y expectativas de los socios que cambian y de los miembros, todas están reconformando el panorama de los servicios financieros. Al mismo tiempo, el modelo cooperativista sigue demostrando su resiliencia y relevancia, ofreciendo acceso a los servicios financieros y fortaleciendo las comunidades de todo el mundo. La conversación del día de hoy va a explorar el estado actual del movimiento de cooperativas de ahorro y crédito, las tendencias fundamentales que conforman el sector y las prioridades estratégicas para el futuro próximo. Ahora, si tienen preguntas, primero que nada vamos a dar unos avisos. Si hay preguntas, por favor, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas y vamos a responder a tantas preguntas como sea posible. La sesión está siendo grabada y se va a publicar en el canal de Woku de YouTube más adelante en la semana. Y con esto quisiera yo dar la bienvenida a Paul Trainen, presidente y director general del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Él trabaja muy de cerca con líderes cooperativistas, reguladores y desarrolladores de política en todo el mundo, lo que le da una perspectiva sin igual de las oportunidades y los retos a los que se enfrenta nuestro movimiento. Hoy vamos a tener una conversación. Se nos cayó Liz. ¿Podrías empezar, por favor, con algunos comentarios en lo que logramos que regrese? No sabía yo si el que me caí era yo o era ella. Y bueno, agradecemos la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Ya transcurrió casi un año y desde que yo asumí mi rol con el Consejo Mundial y me pareció que sería una excelente oportunidad para pasar un poco de tiempo con el mundo y no solamente revisar en dónde nos encontramos en cuanto a la estrategia del Consejo Mundial, sino también de lo que estamos viendo en el mundo entero para dar también a todos oportunidad de interactuar conmigo y con Liz, nuestra nueva directora de comunicaciones, con respecto a lo que vemos en el mundo y lo que está ocurriendo al interior del Consejo Mundial. Así que vamos a dar la bienvenida a todos. Nos da mucho gusto esta interacción y con todo gusto vamos a responder preguntas. Liz, no sé si ya volviste a entrar. ¿Podríamos empezar? Sí, sí, sí. Ya logré volver a entrar. Pido una disculpa porque me sacó la red, pero bueno, gracias por presentarte y por hablarnos un poquito sobre tu rol en el Consejo Mundial. Quería yo que comenzáramos observando el panorama de las cooperativas de ahorro y crédito en este momento y cómo describes, Paul, el estado general de nuestro movimiento. Es una excelente pregunta porque hay mucho que está pasando en el mundo. Cada año el Consejo Mundial emite un informe estadístico en base a la información que recabamos para el año anterior, información de tipo financiera y de otros tipos. Respondemos con ella preguntas, por ejemplo, para todos los acreditantes del mundo entero. Este reporte se registra una vez al año y estamos justo en el proceso de organizar y emitir el reporte estadístico para 2024. Con respecto a 2024, perdón, el de 25, con respecto a 24, encontramos que había 67,000 cooperativas financieras en el mundo de más o menos 101 países y esas cooperativas manejan aproximadamente
3.8 billones de dólares estadounidenses de activos. Lo interesante de esos 101 países es que aproximadamente 75 actualmente están afiliados al Consejo Mundial, lo que cubre aproximadamente 412 millones de miembros que son dueños de cooperativas de ahorro y crédito. Y la importancia de esto es que las cooperativas de ahorro y crédito somos entidades sin fines de lucro en todo el mundo, y estos son justamente los miembros que atendemos. Nosotros trabajamos para atenderlos a todos ellos, y ellos son dueños de 412 millones, es decir, 11% de las cooperativas de adultos en todo el mundo. Y bueno, sentimos que esto es una estadística muy significativa. Uno de cada 9 adultos en el mundo es miembro. Y bueno, lo que hemos visto en las encuestas últimamente sobre cooperativas de ahorro y crédito en el mundo es que cuando les preguntamos sobre los procesos y los desafíos del 2025, qué pasaba y cuáles eran los principales impactos y problemas que percibían en el futuro cercano, la digitalización fue uno de los principales que respondieron las cooperativas de ahorro y crédito, y ha sido consistente al cabo de los años. A medida de que las cooperativas tratan de ofrecer más servicios digitales a sus socios, la expansión de la banca móvil por Internet ha estado allí. Y por supuesto hay que poner mucha más atención a la ciberseguridad y al movimiento que se está volviendo, sobre todo la ciberseguridad, un problema mayor para todo el mundo. En ese mismo informe preguntamos cuáles eran los 3 principales riesgos al Movimiento Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Los 3 principales que escuchamos fueron tecnología, regulación, cambios regulatorios y qué es lo que está ocurriendo en la regulación, no solo a nivel de las cooperativas de ahorro y crédito, sino también en cuanto al análisis óptimo para asegurarse de que los líderes de los consejos de cooperativas de ahorro y crédito cuenten con las habilidades que se requieren para liderar esas instituciones en el futuro, y también asegurarse de que la gobernanza se produzca debidamente. En lo que respecta a las estrategias prioritarias, se habló nuevamente de la digitalización y de las reformas regulatorias. Y la tercera de los problemas, el tercero de los problemas que se mencionó fue la prioridad de las estrategias a asegurarse de que hubiera una continuidad de ingreso de los socios jóvenes. Y todo esto es bastante consistente con lo que hemos visto en el pasado en cuanto a las preocupaciones, a las prioridades estratégicas de las cooperativas de ahorro y crédito de aquí en adelante. Excelente. Desde tu perspectiva, trabajar con los líderes de las cooperativas de ahorro y crédito y los reguladores de las regiones, ¿cuáles son algunas de las principales tendencias que conforman el sector globalmente en este momento? Bueno, creo que probablemente sea el principal factor que vemos que afecta a la industria de las cooperativas de ahorro y crédito a nivel global. Y en cuanto a las cooperativas financieras, la regulación está cambiando más rápido que nunca antes en el pasado, y creo que probablemente tendrá grandes efectos sobre las cooperativas de ahorro y crédito que operan tratando de ser relevantes hacia el futuro. Dentro del Consejo Mundial, a nivel internacional, deseamos asegurarnos de que aquellos que fijan los estándares y las nuevas regulaciones de los servicios financieros cooperativistas tomen en cuenta la proporcionalidad en sus nuevas reglas y que respeten la diferencia que hacen las cooperativas, el movimiento cooperativista. En cuanto a los principales problemas que estamos viendo desde el punto de vista regulatorio, a nivel de fraude, es que, bueno, el fraude cada vez es más frecuente, y también quién es responsable del impacto financiero del fraude. Por lo general es el comercio el que acepta la transacción, o acaso la institución financiera, y por eso es que es tan necesario que se lleven a cabo eh, se cumpla con los requerimientos establecidos, por ejemplo, para ver si los líderes del consejo realmente pueden aprobar con las pruebas de aptitud y cumplir con la gobernanza y las mejores prácticas para que algunas áreas del mundo
bueno, saben ustedes que algunos lugares pagan a sus miembros del consejo, a sus consejeros, otros son voluntarios, pero el asunto es que debe de haber una rotación adecuada de los consejeros y este tipo de cuestiones, una propia identificación, y hay que ver qué clase de documentación se requiere para permitir que las personas ingresen a una cooperativa de ahorro y crédito y su capacidad para comprar los diferentes productos, porque quizá carezcan, por ejemplo, de un pasaporte o una identificación oficial. La alternativa también es que la inteligencia artificial cada vez surge más y el uso ético de esta también es importante. Cómo usar la inteligencia artificial en el proceso de atender a la membresía, qué es lo que se permite, hasta dónde llega la privacidad de los datos y todas estas cuestiones están surgiendo. También estamos viendo muchas monedas digitales y dentro de esto, ¿cómo vamos a poder implementar los tipos de reglas, reglamentos, reservas que se requieran para respaldar las divisas digitales y cómo podrían estas tener problema en cuanto a la desintermediación con las cooperativas de ahorro y crédito y sus operaciones típicas del pasado? Y lo último, que es el clima y el cambio climático y cómo afecta este a algunas partes del mundo, en particular algunas en forma mucho más negativa, y cómo establecer las prácticas crediticias en estos lugares de allí en el futuro, por ejemplo, para programas de préstamos verdes. Así que esto es lo que me viene a la mente, Liz, y lo interesante es que varias de estas cosas son relativamente nuevas. Algunas ya tienen mucho tiempo de existir, pero otras, bueno, pues son nuevas. Por ejemplo, en cuanto a la regulación, las regulaciones nuevas que afectan a las cooperativas de ahorro y Yeah, crédito y que absolutely. se pretende que And, sean we'd be remiss if we didn't proporcionales a talk las de about otras instituciones 2025. financieras. During that year, Excelente. Woku went En through el a año de significant update to 2025, its Woku strategy. pasó por Can una you gran give us some actualización en su insight estrategia. regarding what Paul, has ¿nos podrías changed in dar the strategic algunas direction ideas sobre and qué es what lo were que the ha reasons for cambiado en those la dirección changes? estratégica y cuáles fueron las razones de estos cambios? Sí, como mencionabas, pasamos por un gran proceso estratégico de planificación en el año 2020 y los resultados de esto, bueno, esa revisión interna nos permitió saber lo que estábamos haciendo bien y lo que no estábamos haciendo bien, qué necesitábamos hacer como asociación gremialista y ofrecer una propuesta de valor que realmente hiciera eco a toda nuestra membresía, avanzar dentro de la oferta de servicios y productos y ofrecer a las pequeñas asociaciones nacionales que pudieran estar menos avanzadas ayuda para afiliar a nuevos socios y apoyo a los miembros. Y en el pasado, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, habíamos decidido alejarnos de esa postura y decidimos que teníamos que regresar dentro de la asociación gremialista porque determinamos que bueno, acabamos revisando cómo estábamos apoyando las necesidades de defensoría de nuestra membresía en todo el mundo. Como asociación gremialista, la defensoría determinamos que tenía que ser una gran prioridad de aquí en adelante. Con esa defensoría y esa estrategia, lo hemos revisado a dos niveles. Supongo que mejor lo podría yo expresar como tener dos subestrategias y estamos realizando la defensoría a nivel proactivo, pero también mucha de nuestro trabajo previo se enfocaba en la respuesta, tener una estrategia de respuesta, así que estamos duplicando nuestra estrategia de defensoría. A esto le llamamos amplificar la estrategia de defensoría y concentrarnos en la estrategia proactiva para comprometernos con el liderazgo y los principales problemas que afectan a este movimiento y lo podrían afectar en el futuro. Y en cuanto a la respuesta y a la estrategia, nos hemos enfocado en examinar las nuevas regulaciones que se han iniciado y desarrollar los nuevos estándares y normas que nos permitan trabajar a nivel internacional, garantizando que haya una conversación abierta con la perspectiva en mente del movimiento cooperativista.
Nuestro mayor trabajo de defensoría se centra en la Asociación Europea de los organismos europeos que están implementando esas reglas y regulaciones, pero también centrarnos en el exterior de Europa. Y la segunda parte de nuestra estrategia es seguir dando servicios de calidad superior a nuestros miembros, incluyendo, por ejemplo, participación, formación de redes entre los miembros, oportunidades educativas, ya sea a través de conferencias regionales o de la conferencia anual global que celebramos cada julio, así como coordinando lo que llamamos los esfuerzos del puente mundial con la Fundación Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y seguimos ofreciendo oportunidades a nuestra membresía de formar redes, de interactuar, de involucrarse unos con otros en las diferentes áreas nacionales que nos solicitan las diferentes regiones. También la tercera parte de la estrategia es seguir promoviendo la diferencia cooperativa globalmente. Reconocemos que desempeñamos, es decir, que jugamos en una arena mundial del movimiento cooperativista, y esos servicios cooperativistas financieros son muy importantes, pero puede haber también otras formas de cooperativismo en el mundo, ya sea que sea, por ejemplo, una cooperativa agrícola o pesquera o de productos básicos, alimenticios, ¿no? Así que en la primavera eh, vendrá el Año Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, y nos dimos cuenta de que para continuar emitiendo este mensaje tenemos que seguir trabajando para tener una voz coordinada a nivel regional y poder promover la diferencia cooperativista, teniendo así una voz coordinada entre las asociaciones cooperativistas de todo el mundo para que los reguladores comprendan la diferencia. Yo diría que ese es como el principal marco de la estrategia de aquí en adelante, esas tres piezas: la defensoría, los servicios a los socios, mejor dicho, a los miembros de primera categoría, y promover la diferencia cooperativista a nivel mundial. Parece que Liz se volvió a caer de internet. Entonces, bueno, de hecho, tengo algunas otras áreas de las que podríamos hablar mientras que esperamos a que Liz regrese. Creo que lo que vamos a hacer es que voy a hablarles desde el punto de vista de la perspectiva de defensoría. Ya les dije antes que la defensoría es uno de los principales enfoques del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito como asociación gremialista, y la gente me pregunta por qué tenemos que preocuparnos de lo que ocurre en el mundo, y la respuesta es que muchas de las reglas y reglamentos que se han adoptado en el mundo empiezan a nivel global. Por ejemplo, los marcos que tienen que ver con el capital, el antilavado de dinero, la ciberseguridad, las divisas digitales, todo eso se discute a nivel global. Y a ese nivel global se emiten las reglas y reglamentos que llegan y permean hasta los niveles de las asociaciones nacionales, y luego potencialmente se modifican ligeramente o se adoptan totalmente en cuanto a las regulaciones que son implementadas a nivel nacional por los reguladores nacionales. Entonces, las decisiones que se tomen, por ejemplo, en Basilea, París, Bruselas, tienen un impacto real en el trabajo que ustedes ofrecen. La huella mundial del WOCU, con los 412 millones de miembros que cubrimos en 75 países miembros, y de los 101 países que cuentan con cooperativas en el mundo entero, pues realmente tenemos un asiento en la mesa con muchos de estos reguladores. Y esto es algo que no tomamos a la ligera, y algo que en general una asociación nacional o una cooperativa individual nunca tendría la capacidad, pues quizá, de sentarse con un regulador y ayudarlos a elaborar normas que fueran conducentes a la prosperidad de las cooperativas de ahorro y crédito y a su crecimiento futuros. Todo esto, como les mencionaba, bueno, son estas personas que establecen los estándares, que trabajan a nivel internacional, y en su trabajo de defensoría, el Consejo Mundial interactúa con ellos
nos involucramos con ellos de forma habitual, como ya les dije, en Basilea, en el grupo de trabajo de acción financiera. Tenemos también interacción para el Consejo de Contabilidad Internacional, el Parlamento de la Unión Europea. Interactuamos con la cooperación económica para el desarrollo, la OCDE, el Consejo de Estabilidad Financiera, FASB, y también dejando de lado este enfoque, lo último que quiero mencionar es que no podemos hacerlo todos solos. Nuestro enfoque es en el nivel global. Hay pequeños frentes, pero realmente yo diría que es un triángulo de tres puntas, tres vértices que requiere que trabajemos juntos para construir un mensaje de defensoría y asegurarnos de que las regulaciones aporten a las cooperativas de ahorro y crédito, como ya les dije, la posibilidad para asegurar su crecimiento, su estabilidad y poder prestar servicios a los miembros, más bien a los socios de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, es un triángulo de tres vértices, el Frente Nacional, Mundial y de Defensoría. A nivel nacional, dirigimos las asociaciones que son miembros del Consejo Mundial y ellas trabajan también a nivel nacional. Así que, como les dije, es un triángulo de tres vértices y queremos trabajar a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local para poder asegurar el crecimiento de estas entidades. Liz, parece que ya regresaste, así que te voy a pasar el Yes, I'm sorry. micrófono My internet para que me hagas decided la to spin when I'm siguiente trying to pregunta. Pido see una as much as I disculpa. can. Creo que hoy no Did me we quiere talk about, Paul, internet, and I'm sorry if pero I missed it, but haré how mi the mejor international esfuerzo. development Pero landscape has ¿cómo shifted? es que pudo haber cambiado el Changes in paisaje del funding and desarrollo programs that have internacional, supported los financial cambios en el inclusion efforts in financiamiento, many los parts of the programas que han world? apoyado los How has esfuerzos that de changed the way inclusión WOCU is financiera? thinking about its Todo eso, international ¿cómo es que ha project ido development strategy cambiando moving forward? eh, la Sure. estrategia de You're desarrollo right. I de mean, that's WOCU one of the major hacia el changes that we futuro? Bueno, had creo que in es uno de los principales 2025 cambios was que actually tuvimos en one of the reasons we took the 2025 soul y que fue searching una de las approach and razones actually por went las que through the new tomamos strategy el or focus abordaje, un for planteamiento PCM de last year, hacer una 2025. investigación a través de For hacer un nearly 5 decades, the World reenfoque de nuestra Council has estrategia del managed, Consejo Mundial, porque I por believe probablemente the 5 décadas statistic el is something over Consejo 300 Mundial había international projects administrado, supporting credit unions, financial creo que cooperatives, financial aproximadamente markets, 300 I proyectos believe it's been internacionales que apoyaban a affecting, las cooperativas de over ahorro y 90 crédito, countries cooperativas around the financieras, world, mercados and financieros. millions of Y creo que dollars todo of esto funding afecta a from más de global 90 partners países alrededor del to mundo y a work with the millones World y Council millones to de actually dólares implement these de projects over the past financiamiento de 50 los years. socios globales. Partners such as the Y todo United esto, States bueno, Agency for International hemos tenido a Development, United socios, por Nations, ejemplo, the a World la Bank, and our Agencia program para el Desarrollo de los focuses Internacional de over the Estados years has Unidos been o bien para el Banco a pretty Mundial. broad-based Y focus. I nuestro mean, enfoque many of the projects were programático specifically por focused muchos on años ha financial sido inclusion, bastante projects with women in enfocado en finance, la making sure that we're inclusión financiera, en providing financiamiento de opportunities to grupos de get funding out mujeres, to, say, en poder female-owned asegurarnos de businesses, dar to oportunidades a las SMEs mujeres that que creates right son now that propietarias de typically negocios, a in the arena of micro lending y in pequeñas those areas that empresas we're que lending típicamente opportunities trabajan just en did el not campo, en exist. esos campos del mundo. Regulatory reform, em, policy developments, También en incremental type reformas activity regulatorias, desarrollos de earlier on, política as well as even y recently in terms también of helping draft model credit union laws and recientemente regulations incluso ayudando for a countries that had redactar leyes outdated credit union cooperativistas y laws, reglamentos para los focused on países que tenían las not suyas external, eh, agricultural, I'm sorry, obsoletas y agricultural desactualizadas, financing, centrándonos institutional sobre todo en strengthening, el climate financiamiento finance. agrícola, More en el recently, fortalecimiento institucional, en las post-conflict finanzas para disaster el relief, cambio in climático terms of y más bridging recientemente también en opportunities and ayuda bringing para funding back to desastres rebuild post-conflicto, what may have been en lost cuanto a due to ayudarnos a conflict or ofrecer disaster. oportunidades And y then financial reconstruir a product los development, países que han helping credit sufrido unions desastres por el create new conflicto. products Y as después, member needs are el changing, desarrollo de productos bring best financieras, practices from ayudar a around the las world to areas that cooperativas a crear nuevos needed or productos were que looking for some requieren assistance sus in developing products. socios, So, a pues lot of que that need están still enfrentándose exists, a Liz. cambios. Hay muchas de The estas difference that necesidades que we siguen now are existiendo, encountering is Liz. that our La traditional diferencia que hoy funders encontramos are no es longer que there, or nuestros our fundadores main funders. tradicionales So ya we were no primarily existen, financed by mejor dicho, no projects or fundadores, primarily fondeadores. financed Así que with USAID ahora nos funding, fondeamos multi-year nosotros projects solos con in múltiples areas around the proyectos world.
los proyectos de USAID en muchas áreas del mundo, como ustedes saben, pues las operaciones de USAID se dieron por terminadas el año pasado y nos llegaron órdenes de suspensión para todos los proyectos que teníamos en curso y que no habían cerrado. No quisimos dejar los proyectos a la mitad, así que conjuntamente con el lanzamiento de la movimiento de Unión Cooperativista de la Fundación Mundial, recaudamos fondos para poder terminar esos proyectos. Queríamos continuar los proyectos. En un mes pudimos recaudar aproximadamente 1.3 millones de dólares y por supuesto, quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron involucrados y que llevaron fondos a la Fundación Mundial para poder continuar con esos proyectos, porque eso nos ayudó a concluir, por ejemplo, el trabajo que estábamos haciendo en Ucrania, en donde creamos una línea de crédito principalmente a esas personas y familias afectadas por la guerra en Ucrania, personas que pues estaban discapacitadas, que por ejemplo no podían regresar a su trabajo previo o que no podían o cuyo trabajo ya no existía por la guerra. Ayudamos a familias a seguir llevando alimentos a la mesa y resolver los problemas de la guerra. Por ejemplo, en Guatemala también podemos continuar con nuestro enfoque en los productos financieros, generando servicios para mujeres empresarias. En Kenia, seguimos llevando a cabo el proyecto de las pequeñas empresas a través de líneas de crédito. Más de 2 millones de dólares se han prestado a las empresarias de Kenia. Y como les dije antes, trabajamos arduamente para asegurarnos de que los proyectos llegaran a su fin. Durante el resto del año, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Ya estamos en conversaciones con la Fundación Mundial sobre cómo hacer la transición de ser patrocinados por el gobierno ahora a encontrar otras oportunidades de patrocinio. Seguimos viendo que existe necesidad de estos programas de aquí en adelante también y queremos ayudarlos a prosperar. Y queremos también, estamos celebrando conversaciones con la Fundación para ver otras posibilidades de transición, alejándonos del financiamiento del gobierno, pero buscando otras oportunidades, ya sea fundaciones privadas u otras que puedan apoyarnos. Y por último, estamos echando una mirada a otras posibilidades de fundaciones que están vinculadas al movimiento cooperativista del mundo. Por ejemplo, en el consorcio, hay un consorcio y creo que uno de los temas de la conferencia de Sydney en julio será justamente ver cómo podemos unirnos con otras fundaciones para buscar oportunidades y cerrar las brechas, para cerrar estas necesidades de financiamiento de proyectos y continuar ofreciendo esos productos y servicios que la gente requiere en el mundo. Todas estas personas en el mundo carecen de acceso a productos financieros y servicios. Y bueno, sabemos que de momento no tenemos todas las respuestas, pero seguimos comprometidos a evaluar y dilucidar alguna manera de poder lograr que esto tenga éxito. Muy bien, Paul. Nos han llegado varias preguntas al chat y antes de regresar a la sesión programada, me gustaría pasar a las preguntas. Por ejemplo, hablando de las soluciones prácticas de la transparencia y de la rendición de cuentas en la gobernanza de las cooperativas. ¿Nos podrías hablar un poco al respecto? Bueno, hay mucho allá afuera sobre una buena gobernanza y las mejores prácticas y quizá esto sea un prefacio de la respuesta, pero no hay solo una solución, sino que tenemos que tomar en consideración aspectos culturales, así como el medio ambiente local. Algunas de estas ideas quizá no sean una solución global, porque obviamente hay que aplicar la lente cultural y global a lo que yo les voy a decir, pero yo les diré que lo que he escuchado y visto es que probablemente uno de los problemas sea la cuestión técnica, los problemas tecnológicos
La tecnología está cambiando muy rápidamente, tanto que los consejos y los consejeros líderes de las cooperativas de ahorro y crédito tienen que asegurarse de contar con las pericias técnicas correctas para poder ofrecer la gobernanza y la supervisión necesarias para seguir permitiendo que la cooperativa cree los productos que requiere y satisfacer así las necesidades de los socios. Hemos visto mucho de esto en cuanto a las conversaciones sobre las cooperativas de ahorro y crédito desde el punto de vista de la gobernanza. También estamos hablando de los límites de las gestiones. ¿Cuál sería el periodo de gestión apropiado? Por ejemplo, hemos oído hablar de gestiones de múltiples años, por ejemplo, 3 gestiones de 3 años o de 4 años. ¿Y esto qué nos indica en cuanto a los límites de esa gestión de los consejeros? Asegurarnos de que ese consejo cuente con la pericia técnica necesaria para poder ofrecer una responsabilidad fiduciaria a la organización. También hay otros problemas como la nominación de comités, como por ejemplo, cómo se encuentran los consejeros correctos, si es a través de un autoanálisis o de un proceso de revisión, y cuál es la eficacia del consejo y cómo se ven las cosas hacia el futuro. Yo creo que todas las cooperativas de ahorro y crédito potencialmente son líderes dentro de la industria mundial de servicios financieros. Yo diría que en general, en muchos casos, el proceso de la AGM que ocurre dentro de las cooperativas de ahorro y crédito ha tenido mucha asistencia. También un socio, por ejemplo, que tiene voto, reporta a la membresía de la Asamblea General anual. Y bueno, creo que esa transparencia existe y que la oportunidad también existe. Y simplemente es una cuestión de ver la estructura en base a la cual está creada la cooperativa y aprovechar toda esa ventaja para volverse transparentes ante su membresía. Y bueno, con esto espero haber respondido a su pregunta y con gusto responderé a otras. Hola, Jack. Hola, soy Jack Kellenberg, soy dirección de operaciones. Y bueno, estoy reemplazando en este momento a Liz. Hablando de tecnología, Paul, la tecnología, como decías, está rápidamente reconformando y está reconformando los servicios financieros y las alianzas con las fintechs y las herramientas de inteligencia artificial. ¿Dónde encuentras tú aquí las mayores oportunidades para que las cooperativas innoven, pero que al mismo tiempo sigan siendo leales a su marca? Bueno, es la pregunta del $1.000.000. Primero que nada, es fundamental la expansión de los servicios financieros y creo que las cooperativas de ahorro y crédito están teniendo un momento difícil para seguir captando y atrayendo socios. En pocas palabras, digamos que los servicios digitales son necesarios para atraer a los jóvenes. Eso se decía en el pasado, pero creo que ahora ya eso es distinto. Los servicios digitales se requieren para atraer a cualquier socio, porque el uso de los teléfonos inteligentes, el Internet, en los diferentes portales, se decía que antes era para las generaciones jóvenes, pero ahora ya no es así, porque esto lo requieren todas las generaciones. Es cierto que ha estado en el radar por muchos años y algunas cooperativas ya saltaron en esa tendencia y están avanzando con ella, pero otras están batallando porque es difícil y costoso implementar esa tecnología que a veces es disruptiva en la operación de la cooperativa de ahorro y crédito. Pero creo que de aquí en adelante será cada vez más necesario. Y como ya les dije, esos portales son fundamentales para seguir captando a la gente, pero en este caso la ciberseguridad tiene que ser el primer punto en mente. Asegurarnos de cerrar las puertas que pueden quedar abiertas a los hackers que estén tratando de ingresar y trastocar los servicios. Asimismo, la tecnología, ya que es
inteligencia artificial. Revisamos la inteligencia artificial y es interesante porque existen dos grupos o dos fracciones para verlo. Por un lado, en esa facción están los que se preocupan por ella y dicen, ¿cómo voy a seguir manteniendo el contacto que los socios desean si la inteligencia artificial hace esto y lo otro? O si hay un chat box que es con el que interactúan. Y la experiencia que todos hemos tenido inicialmente es que se les llama por teléfono. Hace años no teníamos una persona real que manejaba el teléfono cuando esta medida se implementó, sino que era una voz metálica, ¿no? Y ahora está pasando algo parecido que en aquella época, porque el interactuar con un bot, algunas de los socios dicen es que les está quitando ese toque personal de las cooperativas de ahorro y crédito con el que yo me sentía tan cómodo. Pero por otro lado, hay otra gente que dice, no, es que la inteligencia artificial me va a ayudar a dar mejores servicios a mis cooperativistas y me va a ayudar a mejorar mi evaluación de riesgos, me va a permitir evaluar, a expandir mi base de membresía. Entonces existen estas dos facciones que nos obligan a decidir en dónde nos ubicamos nosotros en ese espectro. Pensamos nosotros que la inteligencia artificial nos permitirá dar mejores servicios a los socios o peor. Y otra cosa de la que hemos hablado de manera estable antes son las divisas digitales, es decir, nos preocupa la desintermediación que puedan integrar estas stablecoins o monedas estables dentro de las divisas digitales y especialmente la entrada de jugadores nuevos, no tradicionales al sector de servicios financieros. Por ejemplo, Amazon, que lanzó su stablecoin, una moneda estable y que también piensa manejar una wallet. He escuchado referencias, por ejemplo, sobre las posibles tarjetas de dinero que lanzará Starbucks. Existe una gran posibilidad allá en el campo sobre la desintermediación del sector tradicional de servicios financieros por todas estas nuevas monedas digitales y ofertas digitales. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasará con las reservas? ¿Cuáles serán las reglas y las regulaciones? ¿O acaso acabaremos como en el lejano oeste, una tierra sin ley? ¿Qué pasará, por ejemplo, con la reglamentación de las transferencias de fondos? ¿Cómo alterará, por ejemplo, la posibilidad de pagos en la comunidad o incluso a nivel internacional cuando pasamos por la institución financiera para que esto se realice en áreas del mundo en donde tenemos una alta presión inflacionaria, la capacidad para comprar monedas duras, cuentas en monedas estables, ya sea en dólares, en de Estados Unidos, en euros o lo que sea? ¿Y qué impacto podría tener eso sobre la economía a nivel inflacionario y a nivel de inaccesibilidad de las monedas? Todas estas preguntas quedan todavía abiertas con respecto a las monedas estables o stablecoins, Jack. Y tenemos que pensar en cómo podría afectar esto a las cooperativas de ahorro y crédito, a sus comunidades, en cuanto a dónde se están dirigiendo en este momento, y habrá que revisar si sus estrategias tengan que empezar a desarrollar pues medidas para abordar estos riesgos. También hablábamos de la expansión de los servicios digitales y de la inteligencia artificial como stablecoin particular. Y hablando de la inteligencia artificial, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, permítenos ayudarles. Tenemos una inteligencia artificial disponible para eso. Se pregunta si hay guías de gobierno relacionadas con la adopción de digitalización y de inteligencia artificial en las cooperativas de ahorro y crédito y cómo protegerlas.
Bueno, estamos en el proceso de emitir reglas y reglamentos. Nosotros, como ya les dije antes, interactuamos con quienes establecen los estándares y estamos tratando de asegurarnos de que ellos, cuando establezcan estas reglas, tengan en mente la diferencia cooperativista. Las áreas en las que nosotros interactuamos es básicamente estableciendo estrategias proactivas, particularmente con la inteligencia artificial en este momento, y estamos tratando de evaluar qué es lo que se requiere. El año pasado lo que hicimos fue pedir al equipo de defensoría que hiciera una investigación sobre inteligencia artificial y que emitiera una nota técnica. Para aquellos de ustedes que no hayan tenido acceso a él, está gratuito en la página de woku.org. Y si se fijan ahí, encontrarán que están estas notas técnicas y los materiales que emitimos en el último trimestre del año pasado y se llama Uso ético de la inteligencia artificial. Cuenta con muchas herramientas, hojas de trabajo que se pueden utilizar en las cooperativas para manejar la inteligencia artificial y algunas ideas que les sugiere cómo se puede utilizar la inteligencia artificial de manera ética, pero también implementándola en las cooperativas de ahorro y crédito. Y también, Jack, vamos a próximamente emitir estas notas técnicas y trabajamos en ellas de manera proactiva, así como orientaciones que servirán de herramientas a las cooperativas de ahorro y crédito. Una vez que se emitan las reglas, trabajaremos con ellas. La otra cuestión es que la Conferencia Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito cuenta con varios foros separados que nos dan oportunidad de aprender sobre las diferentes regiones, como también estos webinarios que se enfocan en temas sobre diferentes materias, y queremos seguir invitándolos a todos que entren al calendario de nuestra página local y encontrarán múltiples oportunidades educativas disponibles para que las puedan aprovechar todas. Sí, de hecho, les voy a poner aquí una liga sobre las notas técnicas. Bueno, José Vargas pregunta que qué nuevas habilidades se requieren para que los miembros de los consejos y la alta gerencia y autoridad regulatoria asegure la estabilidad y el desarrollo del sistema cooperativista con inteligencia artificial. Bueno, probablemente esa pregunta no es probablemente mi área de pericia. Yo comenzaría eh, con la forma en que se creó la nota técnica. Creo que parte de esto se referirá a la parte técnica y la otra parte a la parte operativa. Desde el punto de vista técnico, en la mayoría de los casos, van a tener que vincularse con un tercero, un proveedor externo para obtener esa habilidad, esos recursos técnicos que se integrarán ya sea en la página web o en el proceso de aprendizaje. La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito están tendiendo su mano a un proveedor tercero para traerlo a la arena de la debida diligencia, del due diligence de los proveedores para asegurarse de que sean éticos, pero sobre todo los cambios que implementen a las cooperativas de ahorro y crédito sean adecuados y que ellos comprendan cómo va a afectar la estrategia de la cooperativa, cómo es que se interactuará con los socios. Esa es la parte técnica, asegurarse de contar con recursos que entiendan eso perfectamente y que puedan trabajar con los proveedores que tengan en proveedores terceros. Y eso es desde el punto de vista de la implementación del lado operativo. Por cuestiones generales, es como cualquier otro proyecto de informática o cualquier otro proyecto que se lleve a cabo dentro de la cooperativa de ahorro y crédito, en cuanto a que no puede suponer que este proveedor tercero se va a encargar de todo y lo dejará totalmente hecho, porque en algún momento dado, en el tiempo, ustedes van a tener que tomar pertenencia de eso, van a tener que empezar a educar al personal dentro de la organización a que lo maneje de ahí en adelante y los datos que estén recabando se utilicen para poder tener conversaciones con la cooperativa de ahorro y crédito. Hay que determinar, por ejemplo, qué tipo de datos quieren, qué es lo importante para la estrategia, para la cooperativa de ahorro y crédito, o cómo atender mejor a los socios y qué productos y servicios se requieren
y una vez que se gaste el dinero en ese tercer proveedor, pues ofrecerle o tener realmente un gran valor por el servicio y contar con, una vez que se cosechen las eficiencias que se requieren, pues se podrá utilizar la información de manera ética para tomar mejores decisiones y ofrecer a sus socios mejores servicios y asegurarse de que los datos no se utilicen, por ejemplo, para discriminar el trabajo que se realiza con los socios. Yo diría que eso es en general a lo que se refiere, pero pues para más información, simplemente tomen esas notas técnicas y ciertamente si tienen alguna pregunta, por favor nos las mandan y nuestro equipo de defensoría siempre está disponible para participar y para involucrarse en preguntas que se refieran al uso ético de la inteligencia artificial. Sí, muchas gracias, Jack, por tomar mi lugar en estas dificultades técnicas. Yo tengo una pregunta a nivel personal, Paul. Como sabes, yo soy nueva en este Consejo Mundial y ha sido excelente, he aprendido muchísimo, pero una cosa que me ha llamado mucho la atención desde que ingresé a WOCU es cómo los diferentes sistemas, cómo se pueden ver de diferentes los sistemas de cooperativas en todo el mundo, desde los lugares maduros a los lugares que están, digamos, en la etapa de infancia. Desde su perspectiva, ¿qué es en el modelo de las cooperativas que les permite trabajar en tantos ambientes distintos? Mi pensamiento, mi perspectiva aquí es que ya sea que sean grandes, medianas o pequeñas, Norteamérica, Asia, África o en donde quiera que estén, hay varios temas comunes que existen y uno de los temas en el campo que permiten al modelo continuar avanzando es justamente la imagen cooperativista. Es la forma en que se crea la organización, en donde los socios son los dueños y al final de cuentas, no en todos lados ocurre igual, ofreciendo productos y servicios a los clientes que además son dueños. Y por otro lado, el hecho de que uno atiende a los dueños nos hace, obviamente, pensar en que hay que atenderlos a ellos y no necesariamente a los accionistas únicamente. Entonces, creo que es otra vez volver a ese concepto de gente que ayuda a otra gente. Y creo que en general ese beneficio para la mayoría y el modelo operativo de las cooperativas de ahorro y crédito, que es el punto común. También hay la necesidad de concentrarnos en la relevancia y en la sostenibilidad. No quiero ser repetitivo, pero creo que la naturaleza cooperativista de los socios que son dueños y que ayudan a la gente, todo eso está muy bien, pero además de eso tenemos que pensar en cómo seguir manteniendo la relevancia, cómo seguir siendo relevantes y asegurar que el modelo cooperativista sea sostenible en el futuro. Y con esto vuelvo a los servicios digitales. Están llevando servicios y productos a su membresía. Les están ayudando a que esos productos satisfagan sus necesidades, la propuesta de valor. Tenemos que concentrarnos en expandir la membresía, diversificarla. En todo el mundo tenemos problemas con esa membresía que va envejeciendo y estamos logrando integrar a nuevos socios a nuestra cooperativa y ya hay una buena diversidad. Y después, bueno, ya hablábamos de la importancia de centrarse en el entrenamiento de los líderes y asegurarse de que haya un formato regulatorio adecuado. Y bueno, aquí otra vez en las cooperativas son entidades propiedad de la membresía y de gente que ayuda a otra gente, pero por debajo de eso tenemos relevancia y sostenibilidad que en el futuro nos ayudará con servicios, en donde con la defensoría, desde el punto de vista de la defensoría,
tenemos que asegurarnos de enfocarnos en defensoría a los 3 niveles. El Consejo Mundial se concentra en defensoría a nivel global. La Asociación Nacional se concentra en defensoría a nivel nacional. Y después esa defensoría se permea hasta el nivel apropiado, es decir, que todo esto es la ventaja. Tenemos un enfoque en sostenibilidad, tenemos un enfoque en el marco regulatorio correcto y sobre todo que tenemos una postura excelente para seguir trabajando y un ambiente maravilloso para que se desarrollen las cooperativas de ahorro y crédito en el futuro. Muchas gracias. Sabemos que las cooperativas están muy arraigadas en su comunidad local y es una de las cosas que las hace diferentes. Una de las cosas que hacemos en el Consejo Mundial es tener la celebración del Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y como Consejo Mundial, ¿cuál es nuestro rol ahí en esa celebración y por qué es tan importante para las cooperativas de ahorro y crédito de todo el mundo celebrar con nosotros? Gracias, Jack, por plantear eso. Y como puedes ver en mi fondo, tenemos aquí el logotipo del Día de Cooperativas Mundial del año pasado, ¿no? Y bueno, pronto será el momento de cambiar para el logotipo de 2026, pero ciertamente ese día es un día muy especial. Siempre ocurre el tercer jueves de octubre y es un día en donde las cooperativas financieras y las cooperativas internacionales de cooperativas de ahorro y crédito se reúnen a celebrar el movimiento cooperativista. Y allí tendremos ciertamente la oportunidad de trabajar con la Fundación Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito también para manejar o más bien que nuestro Día de las Cooperativas Internacionales dé fruto y se cree a nivel anual. Hay que recordar que las cooperativas y sus empleados tienen que tender su mano hacia la cooperativa y reconocer a los dueños que son socios dentro de la comunidad, alentar a los nuevos socios o a socios a que ingresen a la cooperativa a través de talleres financieros, a través de eventos de respaldo en la comunidad, de videos, de imágenes, ¿no? Asegurándonos de lograr buenos resultados. Queremos asegurarnos de que esos 412 millones de cooperativas de ahorro y crédito que tenemos en más casi 100 países sepan la diversidad que nosotros albergamos. El tema de este año será las finanzas cooperativistas, una señal estable en un mundo ruidoso. Lo que yo creo que es muy apropiado por todo lo que está ocurriendo hoy. Hay toda clase de ruidos en el mundo en este momento, ya sea a nivel geopolítico o financiero, con nuevos productos, servicios, tecnología, monedas digitales o lo que sea. Hay mucho ruido allá afuera y tenemos que dar un paso atrás, retroceder, inhalar profundamente y en nuestro ambiente actual, ya sea de volatilidad de los mercados financieros, disrupción digital y mensajes tan confusos, hay mucho ruido en Internet, en los medios sociales y por lo tanto, nosotros, cooperativas de ahorro y crédito, tenemos que destacarnos entre el ruido, ser una alternativa financiera respetada que ayude a sus socios a navegar entre este ruido. Las cooperativas de ahorro y crédito han sido reconocidas como instituciones en que la gente puede confiar, una organización basada en los valores y algo que nos permita realmente evitar ese ruido y permanecer firmemente con un pie en tierra, manteniendo nuestro compromiso de largo plazo. Así que por eso elegimos este tema. Por eso será transmitido junto con este webinario. Y bueno, queremos agradecerles el tiempo que han dedicado trabajando con nosotros en los terceros jueves de octubre, pero espero que también este año participen. La información está disponible en la página web de woku.org con varias oportunidades para que ustedes se involucren en este movimiento del Día Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Paul. Gracias a todos los que nos acompañaron. Como vemos, hay mucho interés y agradecemos la continua
conversación con el movimiento cooperativista al que atendemos. Si disfrutaron de la conversación, bueno, ya está abierto el registro para la Conferencia Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Les coloco aquí la diapositiva. Por favor, escaneen el código QR de wcuc.org. Ya están abiertas las inscripciones y esperemos que puedan ir. El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito será copatrocinador del primer movimiento global a nivel mundial junto con la Asociación de Bancos de Sydney que pertenecen a sus socios. Esto será del 19 al 22 de julio y habrá un descuento a quienes se inscriban en forma temprana. Nos encantó verlos a todos. Aquí concluye nuestro webinario y los invitamos a vernos por el canal de YouTube. La dirección está aquí. Se las dejo por escrito. Y bueno, pues muchas gracias. Un último comentario, Paul. Bueno, pues gracias a todos. Será una oportunidad maravillosa de entrar en contacto con el movimiento australiano y ver lo que han logrado, porque ellos han tenido que lidiar con muchos problemas que otras partes del mundo quizá apenas estén empezando a revisar. Es decir, que esto les dará una oportunidad para enfocarse en esto. Algo que me viene a la mente es, por ejemplo, la pérdida de la excepción fiscal. Las cooperativas australianas no están exentas de impuestos. Han pasado por un proceso de rebranding para que puedan ustedes conocer a esta asociación bancaria. También el fraude es un gran problema en cuanto a la regulación en ese país. Y estoy seguro que las cooperativas de ahorro y crédito miembros en Australia puedan conversar con ustedes sobre estos temas. Hay mucho de lo que podemos aprender al hablar con nuestros colegas australianos y, bueno, habrá más de 3,000 de sus colegas de todo el mundo que podrán provenir de 60 países. Así que les invitamos a que participen de la experiencia australiana este próximo julio en Sydney, Australia. Claro, no se lo pierdan. Y bueno, gracias, Paul, y a todos que tengan un gran día. Gracias por acompañarnos y espero que los veamos pronto. Gracias, Jack, y gracias a Liz.